Cordial saludo, mi nombre es Andrés Felipe Ocampo, soy estudiante de cuarto semestre de Contaduría Pública. Este video es para la asignatura de Contratación Pública y Privada correspondiente a la fase 5, diferencias y similitudes de la contratación pública y privada. Los integrantes del grupo son Yanira Albán, Ernesto Landazuri, Susana Ramos y quienes habla Andrés Ocampo. Introducción. Dentro de los procesos de contratación, ya sean en el sector público o privado, tenemos procedimientos y reglas que permiten realizar este proceso con la debida legalidad que esto implica, por lo cual aprenderemos a identificar las diferencias y similitudes del contrato público y privado, permitiéndonos un conocimiento amplio de aplicación adecuada en su ámbito de desarrollo. Una de las diferencias más marcadas entre el contrato público y privado es que el contrato público tiene un trámite más complejo debido a que se hace con una entidad pública del Estado y el accionista principal o el capital principal es invertido por el Estado, por la entidad pública, por lo cual los participantes deben estar inscritos ante el RUT y esto hace pues que el proceso de contratación sea mucho más largo, mientras que en el contrato privado tenemos un proceso mucho más corto y más sencillo, no es con tantos trámites, puesto que la inversión es privada, todo el capital viene de un ente privado, entonces esto hace que sea más sencillo y más autónomo. La contratación pública y privada tienen, entre otras similitudes y diferencias, que sus contratos se hacen por intermedio de las entidades del Estado, mientras que en la privada son inversionistas particulares. Los inversionistas son el Estado mismo, como lo decíamos anteriormente, y el capital del contrato privado viene por entes privados. Se busca un beneficio social o desarrollar una obra que beneficie al Estado y por su parte el contrato privado crea buscar un beneficio propio o el de una empresa. Esas son algunas de las diferencias más marcadas entre los dos contratos. Las partes del contrato público. Aquí tenemos dos partes fundamentales para el contrato público. Son los órganos de contratación, que son los entes encargados de realizar todo el proceso de selección del contrato y de inicio del desarrollo del procedimiento de contratación. Deben tener la facultad de celebrar contratos a su nombre. Por su parte, el segundo parte fundamental del contrato público son los contratistas, que deben ser personas naturales o jurídicas y que no deben tener ninguna prohibición para contratar. Aquí tenemos las partes de un contrato privado, las partes como tal del documento del contrato. En el caso del contrato privado es el título, el cuerpo sustantivo, la exposición, el cuerpo normativo, cierre y anexos. Ahora pasamos a los principios del contrato público. Los principios del contrato público lo que buscan es velar por una transparencia en todo el proceso contractual, que los recursos del Estado sean aprovechados de la mejor manera y se realicen los contratos de una manera efectiva, eficaz. También por su parte, algunos de los principios que veremos acá también lo que buscan es que todos los participantes tengan un trato igualitario, que no tengan por parte del Estado como un trato diferente unos de otros por juicios subjetivos, sino que sean tratados de manera igualitaria y que la información de todos los contratos siempre sea vista por cualquier ciudadano y por cualquier participante que quiera ser parte del contrato, que todo tenga una transparencia. Entonces tenemos el principio de transparencia, el principio de la economía que trata de que los recursos sean utilizados de la mejor manera posible, el principio de responsabilidad, el del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, coordinación, eficacia, celeridad. Y por su parte, el contrato privado también tiene algunos principios que lo rigen, como el de obligatoriedad, que ordena que el acto celebrado entre las partes revierta singular importancia, pues al haberse constituido una relación jurídica se origina una deuda de justicia entre las partes que conllevan los efectos
que precisamente las vinculan. Tenemos el proceso de relatividad del contrato, el del principio de causa concreta, principio de eficacia y eficiencia, el consensualismo o conclusión y perfeccionamiento, que a lo que se refiere es en la declaración conjunta de voluntad para la forma del contrato, el principio de sociabilidad y el principio de inalterabilidad. Continuamos con los tipos o clasificación del contrato público. Estos están clasificados según la ley del contrato del sector público. Entre ellos tenemos varios, como lo son el contrato de obras públicas, que se entiende como una obra de los trabajos de construcción o ingeniería civil. Los contratos de concesión de obras públicas, el contrato de concesión de servicios, contratos de servicio, los contratos mixtos y los contratos de suministro. Y por su parte, el contrato privado también tiene alguna clasificación. Entre ellos encontramos los privados o civiles. Y dentro de estos también encontramos una clasificación en donde están los contratos unilaterales y bilaterales, los contratos gratuitos u onerosos. Y ahora pasamos a la responsabilidad por el incumplimiento del contrato público. Son muchos los casos en donde podemos decir que hay un incumplimiento ante el contrato público, puesto que al manejar recursos del Estado son cosas muy serias, son contratos que deben tomarse con mucha responsabilidad, por lo tanto hay unos casos de responsabilidad por el incumplimiento del contrato. Entre ellos tenemos que el contratista no cumple con las obligaciones del acuerdo y las justificaciones que presente de pronto este contratista no son reales ni considerables. Ahí estaría incurriendo en un caso de responsabilidad por incumplimiento del contrato público. El incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista afecta grave y directamente a la ejecución del contrato. Cuando el contratista no cumple con sus obligaciones contractuales, no puede reclamar la indemnización de perjuicios ni la cláusula penal. Las responsabilidades van desde indemnizaciones hasta responsabilidades jurídicas y penales. Y en los contratos del orden privado, el incumplimiento de los contratos trae responsabilidades tanto contractuales como extracontractuales. Por su parte, también hay casos de responsabilidad por incumplimiento en el contrato privado. Entre el incumplimiento de los contratos, las responsabilidades tanto contractuales como extracontractuales serían la responsabilidad civil contractual cuando hay inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato válido. La responsabilidad civil extracontractual es aquella que no tiene origen en el incumplimiento obligacional establecido en el contrato, sino en un hecho jurídico ocasionado a un tercero, ya se trate de un delito o de un lícito de carácter civil. Y también en la responsabilidad civil contractual, quien no cumple con lo estipulado en el contrato debe demostrar su incumplimiento, que sea por fuerza mayor o caso fortuito. De lo contrario, se presumirá que es culpa voluntaria, que estaría incurriendo también en un incumplimiento del contrato. El tercero afectado debe demostrar el daño causado y los efectos que ello le trae, de tal manera que sea reparado o indemnizado. Como conclusión, podemos decir que todo el aprendizaje adquirido durante todo el curso ha sido muy enriquecedor para nuestra formación como profesionales contables, puesto que ahorita podemos identificar cuáles son los contratos públicos, los privados, sus incidencias, sus responsabilidades, sus casos de nulidad, sus principios, y pues es un conocimiento que todo contador público debe contar y nos ayuda a hacerle frente al mundo laboral actual. Muchas gracias.